Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes en otros lugares, muy buenas noches en otros lugares. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Es una dicha, estamos en la ciudad de Reno, Nevada, aquí en la estación de Radio Católica Fuerza Salvadora. Es una dicha, es una alegría. Ya no veo el número de teléfono para que nos contacten, lo puede decir, nena, por favorcito, para que lo anoten, para que se comuniquen con nosotros. Sí, ¿por qué? Para saber que no estamos solos, que está más gente con esa inquietud de conocer los prodigios, los milagros del Dios Santísimo, las proezas, lo hermoso que hizo Jesús. Aquí está. Pues miren, si alguien quiere contactarse con nosotros, tiene alguna petición, tiene algo que nos quiera comunicar, el área es el 775. El número de teléfono aquí en cabina es el 2504329. Una vez más, una dicha para nosotros. Nosotros somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. Hace muchos años puede que no nos conozcamos físicamente, pero espiritualmente estamos conectados en la misma sintonía con Dios. Pues hace ya, para gloria de Dios, 28 años que pues le servimos al Dios Santísimo. Y este día en especial queremos proclamar, queremos anunciar, queremos testificar, queremos gritarle a todo el mundo que Jesús resucitó, que no se quedó en esa tumba, que no se quedó en esa cruz, que ese Cristo que muchos tienen la visión de un Cristo crucificado con semblante de dolor, cara de tristeza, no es el Cristo que necesitamos. Obviamente nos sirve para reflexionar, obviamente que nos sirve para mirar cuánto es el amor de Dios para con nosotros, que vino a sufrir tanto su amado Hijo, para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Pero Jesús es un triunfador. Jesús bajó de la cruz, venció a la muerte y derrotó al demonio. Así es que este día pues las lecturas se me hacen bien importantes y vamos a iniciar encomendando todo esto en las manos del Dios Santísimo, que a través de su Santo Espíritu no mutilemos para nada su palabra ni la adulteremos. Con mucho respeto para nuestros hermanitos que no comparten nuestra religiosidad, pues con mucho respeto lo hacemos nosotros. ¿Quieres escucharnos? Bendito sea Dios, compruébalo con tu Biblia. Primer lectura va a ser Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 13 hasta el 22. Y por eso vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, encomendándonos al Dios Santísimo, y lo hacemos con la señal de todo católico cristiano, que con mucho orgullo y sin avergonzarnos delante de quien sea, nosotros decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a una voz clamamos al Dios celestial: gracias, Padre bueno, por el don de la vida, por darnos la dicha y el privilegio de testificar donde estemos y con quien estemos y en los medios que estemos, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que tú venciste a la muerte, mi hermosísimo Jesús, y que tu gloria es inmensa. Señor, te pedimos por favor que infundas tu Santísimo Espíritu en nosotros, para poder mirar y poder oír y poder aclarar todas estas palabras con tu santa unción. Pues bajo tu amparo nos acogemos, Dios omnipotente, Dios eterno y verdadero, para que nos dirijas, para que nos guíes, y que sean tus palabras influenciadas en nuestra mente y en nuestro corazón las que proclamemos este día. Estamos con mucho gusto, con mucho amor, Señor, rogándote por todas estas personas que nos sintonizan, para que en sus hogares exista la paz, la armonía, la tranquilidad, el respeto, pero sobre todo el amor, para vivir de acuerdo como tú lo ordenas, mi Señor. Pues que todo sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 12 en adelante, que dice así: Al ver la seguridad de Pedro y Juan, notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban también, sabían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo juntos a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Ordenaron entonces salieran del tribunal y se pusieron a deliberar: ¿qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente.
Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para que no sea divulgado entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos, por temor al pueblo, que daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial es el Salmo 117 y dice así, vamos a responder todos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fortaleza y protección. Él fue mi salvador. Se oyen voces de júbilo y de victoria en las tiendas de los vencedores. La diestra del Señor hace proezas. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace proezas. No hemos de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ábranme las puertas del triunfo. Entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Ahora vamos al Santo Evangelio de este día, que está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 16, del 1 al 8. Y dice así: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, a la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se les había aparecido, no les creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban pasando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban en la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea y no se bautice se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales en mi nombre: expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Vamos a escudriñar un poquito las Sagradas Escrituras y comencemos un minutito nada más en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 13 al 19. Dice así: al ver la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraron de ellos. Esto me recuerda a algunos, 12, 13 años atrás. En cierta ocasión me tocó predicar, o más años, me tocó compartir una prédica, una pequeña reflexión, y estaba un sacerdote en ese tiempo. No estaba en el salón, estaba en una oficinita. Cuando estuve predicando, cuando tuve esa prédica, él mismo nos compartió que al oír, pues se fue asomando
y miró que era yo el que estaba predicando humildemente y sencillamente pues los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas, y dice que desde ese día le entró una inquietud por conocer más la renovación carismática. ¿Cómo era que una persona sin estudio, sin ser teólogo, sin estudiar teología, y estaba compartiendo la palabra de Dios de una manera no muy, digamos así, al aventón, no nada más por hablar, sino con la enseñanza de la palabra de Dios y llevando a cabo una regla de las lecturas? Pues dice que a él le pareció muy bien, y a mí me recordó esta lectura esto que les pasó a los discípulos cuando salió Jesucristo. Esas eran personas de campo, personas pescadoras que no sabían ni, me imagino que ni leer, pero Jesús les abrió el entendimiento para que hicieran todo esto. Los estaban acusando, ¿saben por qué? Porque habían sanado a un enfermito y ese era su pecado. Igual que a Jesucristo, todo lo que le pasó, ¿saben por qué le hicieron todo eso? Por hacer el bien. Estas personitas les estaba pasando todo esto simple y sencillamente por seguir las enseñanzas de su maestro. El Salmo responsorial 117, fíjense lo hermoso: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Yo te voy a hacer una preguntita: ¿eres agradecido con Dios? Piénsale, porque es eterna su misericordia. Y si tú estás escuchando este mensaje ahorita y estás poniendo atención, es obviamente porque estás vivo. Entonces, ahora vamos a adentrarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo del 9 en adelante. Ya estudiamos algo bien importante. Miren, y a veces son pasajes de la Biblia pequeñitos, pero tienen una enseñanza grandísima, y aquí lo vamos a comprobar para que vean cuán grande es la enseñanza de Dios cuando le ponemos atención a las Sagradas Escrituras, cuando las estudiamos, cuando les suplicamos al Dios Santísimo que su Santo Espíritu nos abra el entendimiento para así poder llegar a entender su palabra, compartirla, pero más que nada vivirla. Les compartí poquito de San Marcos 16, capítulo 1, para que reflexionar poquito. Dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron perfumes. Si ya nos están aclarando allí que es el día que pasó el sábado, ¿cuál es el día que sigue después del sábado? Domingo. El domingo. En esa va a ser la primera enseñanza que este Santo Evangelio nos deja, Ahí en el capítulo 9 nos dice, nos vuelve a repetir: el primer día de la semana por la mañana resucitó Jesucristo. La preguntita: ¿qué día es el primer día de la semana? El domingo. Así es que para todas las personas que creen que es el sábado, para todas las personas que nos critican que por qué el domingo y no es el sábado, que porque el sábado es el día que Dios descansó y es el día que debemos de hacer nuestra reunión, pues simple y sencillamente porque es un poquito diferente. En el Antiguo Testamento era el día de reposo, era el día de descanso, de reposo, donde no estaba prohibido hacer cualquier cosa. Jesús vino aquí al mundo, estuvo y nos enseñó y nos dijo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, nos dice Marcos 3:27. Y el Hijo del Hombre es también el dueño del sábado, nos lo aclaró, ¿sí? Así es que debemos de estar bien en contacto y bien enterados de cuál es el día que debemos de reunirnos. Mira, Marcos, pues 16:9 nos lo aclara, dice: el primer día de la semana, muy por la mañana resucitó Jesús. Mateo, allá en el capítulo 28, versículo 1, dice: pasado el sábado, después, al despuntar el alba, el primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro del Señor. Entonces, ¿qué día es ese? El domingo otra vez, porque dice que era el sábado, pasado el sábado al despuntar el alba, o sea, el domingo de madrugada. Juan capítulo 20 también nos aclara algo bien importante. Dice: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro. Si te das cuenta, Lucas 24, capítulo 1 en adelante, dice también el primer día de la semana fueron al sepulcro. Entonces miramos que los 4 evangelios pues concuerdan con una realidad, con algo creíble, que el domingo es el día de la reunión de todos los cristianos. Ahora sí queda una poquita de duda todavía en las apariciones. Cuando Jesús, después de muerto, se les aparece a sus discípulos. Y primera aparición, Juan 20:19, dice, al atardecer, ya no era en la mañana, ya no era antes de que saliera el sol, dice, al atardecer de aquel día, bien cerrado por miedo a los judíos, llegó Jesús, se lo colocó en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes, el domingo por la tarde. Después en Juan 20, versículo allá por el 26, nos dice, a los 8 días de ese día de la primera aparición, a los 8 días estaban de nuevo los discípulos de Jesús reunidos en la casa, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Entonces miramos en las apariciones que era el domingo, ya no era en la mañana. Otra aparición cuando estaban junto al lago, ¿verdad? Dice Juan 21:1, dice, recuerdan cuando Pedro dijo, ahorita vengo, voy a pescar, le respondieron los demás, nosotros vamos también contigo. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús pues se les acercó y les dice, muchachos, ¿han sacado algo? Dijeron, nada, Señor. Es donde les ordena, tienen las redes a la derecha. ¿Recuerdan qué día era? Era un día domingo también. Entonces miramos ahí este pasajito, el primer día de la semana, muy de mañana resucitó Jesús y se le apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. ¿Recuerdan quién es esta María Magdalena? Ahora, la otra enseñanza que tenemos en este pasajito bíblico que debemos de tomar en cuenta, aquí estudiamos, reflexionamos y comprobamos con la Biblia que es el domingo, el día del Señor, el día de la reunión de todos los católicos cristianos, ¿sí? Ahora la otra enseñancita, algo bien importante. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se los había aparecido, no le creyeron una vez más. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelos. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Otra enseñanza que debemos de tomar muy en cuenta, pero algo bien importantote, la comunicación. Ella, después de comprobar que el Señor no estaba allí, que ya había resucitado, no se quedó solita con la creencia, sino que fue a comunicárselo a los demás. ¿Sabes el por qué estamos aquí, Marbella y yo? ¿Por qué esta nena aquí con nosotros? ¿Saben por qué? Porque igual que ellos también estamos testificando, estamos proclamando, estamos gritando que Jesús venció a la muerte y que Jesús resucitó y que Jesús está en cada uno de nosotros. Mira, a mí me lleva algo, me conlleva y me da algo de tristeza la incredulidad de estos discípulos. Ahora, si yo te hiciera una pregunta y si yo me hiciera esa pregunta yo mismo, ¿qué tan incrédulo yo también soy? No es tanto mucho para ponerlo a prueba. Miramos en las iglesias que se nos está anunciando día de la resurrección del Señor, día de que debemos de ir a alabarlo, a glorificarlo. Y ¿sabes qué? Las iglesias semivacías. ¿Sabes por qué? No porque es el sábado de gloria y nos fuimos de paseo. No, ¿sabes por qué? Porque es domingo de resurrección y es día de ir de esconder, que es que los conejos, los huevos de la coneja, no sé qué, celebran. No entiendo todo esto, pero se fijan la incredulidad que existe ahorita entre nosotros, ya no hace los 2000 años. No, ahorita
Cuando Jesús predicaba en las sinagogas, sanaba enfermos, expulsaba demonios, hacía milagros, hacía prodigios, ¿le creían? Algunos, sí, muchos no. Ahorita, ¿le creemos a Jesús? ¿Creemos en su resurrección? ¿Creemos en su victoria? Muy pocos, la mayoría no. Los únicos que lo reconocieron en el tiempo de Jesús, y miren, esta enseñanza es algo que a mí me llamó la atención, lo estuve estudiando todo esto, y Dios me iluminó para entender estas cosas. ¿Saben quién fueron los únicos que lo reconocieron en la venida de Jesús cuando estaba aquí en la tierra? ¿Quién creen que eran los que lo reconocieron? ¿Saben quién? Los demonios. Ellos fueron los únicos que lo reconocieron, ¿Y por qué te lo quiero decir? Porque vamos a comprobarlo. Marcos capítulo 2, versículo 5. Viendo Jesús su fe, les dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan todo ese pasajito? Decían los letrados, ¿cómo puede hablar así? Esta blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, este primer pasaje nos está hablando del género humano que no le creían y en la actualidad no le creemos todavía. Jesús, adivinando sus pensamientos, les dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, ¿se te perdonan tus pecados? O decirle, carga con tu camilla y camina, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice al paralítico, yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se fija en la autoridad de Jesús y se fija en la incredulidad del género humano que no le cree. Ahora Marcos capítulo 5 versículo 6 dice este pasaje, al ver de lejos a Jesús, ¿quién era este personaje que miró de lejos a Jesús? Un endemoniado, una persona que era poseída por el demonio. Dice, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito le dijo, ¿qué tienes tú conmigo, hijo del Dios Santísimo? Era el del endemoniado de Gerasa, O sea que había muchos demonios que reconocieron a Jesús. Este era el endemoniado del que expulsó. Muchísimos le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Recuerdan cómo les dijo que se llamaba? Multitud, porque eran muchos los demonios que estaban en este personaje. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Entonces, ¿quién eran los que creían? Estas personas que estaban endemoniadas, estos demonios sí lo reconocían, Bien, un poquito más, miramos los prodigios que hacía Jesús. Mateo 8:23, Jesús calma la tempestad. ¿Recuerdan cuando iban en la barca y que se estaban hundiendo? Que los apóstoles, por miedo, por incredulidad, porque no le tenían fe, porque aún estaban en que sí y en que no, porque aún no tenían la plena convicción del poder divino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que no te preocupas? ¿Que no te sabes que nos vamos a hundir? ¿Sí? Otro prodigio grandísimo, Lucas capítulo 9, versículo 10, da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yo le calculo, allá mis malas matemáticas, pues que si esos hombres 5,000, si esos hombres llevaban 2,000 esposas, pues ya eran unas 2,000 mujeres, y si esas esposas por lo menos llevaban 2 niños, eran otros 2,000, ya eran 4,000, y 5,000, 9,000, ¿verdad? Que les ordena a los discípulos, denles de comer. ¿Con cuánto les dieron de comer? 5 panes y 2 pescados. Cuando Jesús ordena, a Jesús no se le cuestiona, a Jesús se le obedece. Bien, vamos a una alabancita y luego enseguidita seguimos para que no se nos vayan a distraer. Vamos a seguir con esta enseñanza. Como tú me has querido, como tú me has amado, nadie lo ha hecho. Ahora vengo rendido, necesito tus manos, necesito
necesito tu amor. Sana tú mis heridas, llévate este desierto, dame tu bendición. Señor Jesús, te pido que me sanes este día. Tu sangre ha borrado mis pecados. Permite que me vuelva a levantar. Señor Jesús, mi vida era un completo laberinto, mas tú ya has preparado este camino. ¿Por dónde tengo yo que caminar? Señor Jesús, te pido que me sanes este día. Tu sangre ya ha borrado mis pecados. Permite que me vuelva a levantar. Señor Jesús, mi vida era un completo laberinto, mas tú ya has preparado este camino. ¿Por dónde tengo yo que caminar? Hola, ¿qué tal? Pues estamos otra vez de nuevo con ustedes. Como les iba comentando, pues hay muchas enseñanzas en este pasaje bíblico, Marcos 16, del 9 en adelante, del 9 hasta el 18. Pues miren, dense una idea a los discípulos, en hasta cierto nivel yo los comprendo también. No es fácil que después de que un ser tan querido se les vaya, se les muera, ellos tenían toda su fe puesta en un caudillo, en un hombre fuera de lo normal, en un hombre enviado por Dios. Ellos tenían toda su fe en que pues no le iba a pasar nada y que iba a calmar a todo. Después, ya a los 3 días, ya lo ven muerto y se desesperaron. Dice que estaban llorando y haciendo duelo, igual que nosotros. Y en la fecha hay personas que lloran a ese difuntito por meses y meses sin entender todas las cosas que la Biblia nos enseña, Pues como les iba diciendo, la incredulidad de los apóstoles. ¿Por qué lloraron? Si el mismo Jesús lo dijo un poquito más atrás, ahí está en el Evangelio, dice, les conviene que yo me vaya. Ahí en Juan nos los dice, les conviene que yo me vaya para que así reciban lo prometido por mi Padre, o sea, el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no llegamos a entender todo esto? ¿Por qué no llegamos a comprender todo esto? Bien, después dice, cuando dice que estaba vivo y se les había aparecido, no le creyeron lo que nos pasa a nosotros hasta la fecha. Ahorita estamos padeciendo alguna enfermedad, estamos con un problema en nuestras espaldas y le decimos, ¿sabes qué? No te entiendo. ¿Sabes qué? ¿Por qué si yo trato de hacer lo correcto? ¿Por qué si yo trato de llevar a cabo tu plan y me está sucediendo todo esto? Simple y sencillamente porque debemos creer en su santa palabra. Debemos creer que si Él resucitó, venció el sufrimiento y venció la muerte, de igual manera venceremos todos esos tropiezos que tengamos nosotros ahorita. Después se le apareció con otro aspecto, a 2 de ellos que iban pasando por el campo. Una preguntita, si me pueden contestar. ¿Quiénes eran esos otros 2
que iban pasando por el campo que se les apareció Jesús? ¿Quién recuerda? Eran los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús. Miren, hay tanta, pero tanta enseñanza en estas pequeñas letritas que si llegáramos a entender, dice que ellos iban por el campo, se les apareció Jesús, ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a ellos. Nos detenemos un poquito ahí, los discípulos de Emaús, ¿cómo fue que reconocieron a Jesús? ¿Quién recuerda cómo lo conocieron? Al partir el pan. Jesús les iba hablando de todo lo que de las escrituras, ellos con su problema porque el Mesías, porque su maestro, porque su instructor, porque el Señor de ellos había muerto y ya hacía 3 días y no sabía nada de él, y él les había prometido que iba a resucitar. Dice, pues ya algunas personitas, algunas hermanitas dijeron que se les apareció, pero pues no le creyeron tampoco. A ellos tampoco le creyeron. Cuando contaron todo lo que les había pasado, ¿por qué no lo reconocían? Ahorita en la actualidad, ¿por qué no lo reconocemos nosotros? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente es tan vana y tan poca nuestra fe. Y te lo digo de esto de una manera pues con mucho respeto, te lo digo de una manera, pues para que pienses un poquito. Si te hiciera la pregunta, ¿cuánto tienes que no recibes el cuerpo del Señor, que no vas a comulgar? ¿Cuánto tienes que no te bautizas, que no haces tu confesión? ¿Cuánto tiempo tienes? No me contestes, nada más piensa tantito. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Porque no hacen todo esto. ¿Por qué estas personas, estos 2 discípulos, no lo reconocieron? ¿Saben hasta cuándo lo reconocieron? Cuando le dijo, quédate con nosotros. Y al decir quédate con nosotros, Jesús aceptó quedarse con ellos. Y vean la importancia que tiene la Santa Eucaristía, la importancia que tiene el recibir el cuerpo de Dios, la importancia que tiene el ir a comulgar. Al decir ellos quédate con nosotros, Jesús aceptó esa petición. Y al quedarse con ellos, se sentaron a la mesa. ¿Y saben cuándo lo reconocieron? Cuando al partir la fracción del pan, allí fue cuando lo reconocieron. Cuando él hizo la acción de gracias, partió el pan y se los convidó, dice que desapareció. Pero al desaparecer, la promesa que él hizo, cuando le dijeron quédate con nosotros, se quedó. ¿Pero en qué se quedó? En la Santa Eucaristía. Por eso debemos de ser bien conscientes. Debemos de mirar los prodigios de Jesús. Hay ocasiones que nos critican los hermanos que no tienen pues la misma creencia, que no tienen pues la misma religiosidad de nosotros. ¿Cómo es posible que en un pedacito de pan allí esté el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que en poquito de vino y tantita agua ahí esté la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y yo te voy a hacer una pregunta. En Lucas capítulo 1, versículo más o menos como en el 32, 33, cuando María le dijo, ¿cómo es posible que pase todo esto si yo no conozco varón alguno? ¿Recuerdan lo que le dijo el ángel? Porque para Dios nada es imposible. Si tú dices que cómo es posible que el mismo Jesús se quede en esa fracción de pan, te voy a decir algo que, pues perdóname si te molestas, pero no me importa, porque te digo la verdad. Tienes un Dios bien limitado, un Dios bien pequeñito. Conozco el Dios a quien yo le sirvo, al Dios a quien vengo a proclamar, al Dios al que vengo a testificar. Es un Dios poderosísimo, ¿sí? Por eso para él nada es imposible. Después les dice, ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. La incredulidad de los apóstoles es lo mismo que nos está pasando ahorita. Es lo mismitito. Te aseguro que muchísima gente sin querer van a tratar de escuchar este mensajito, pero al ver que se trata de la palabra de Dios, que es algo religioso, le van a cambiar luego, porque así son las cosas de Dios. Para todo hay tiempo, menos para el Señor. Por último, se le apareció a los 11 cuando estaban en la mesa. Ya cuando les mandó a unos enviados
para que decirles, ya resucité, ya estoy con ustedes, ya créanlo. Al ver que no hacían caso y que no le creían, dice que se le apareció a los 11 cuando estaban en la mesa. Obviamente no se les apareció pues dándole las gracias, hubiera hecho mis discípulos, todo va bien, de acuerdo. No, dicen así, les reprendió su incredulidad. Igual que a ti y a mí ahorita nos está reprendiendo que pocos faltos de fe tienen. Se han quedado en una especie de dormir espiritualmente, en una flojera espiritual ahorita. Que mira, yo me da tristeza mirar tanta gente que yo conocía religiosa, tanta gente temerosa, y ahorita por el contagio, por la pandemia, ya no van para nada. ¿Por qué? La iglesia contamina, la iglesia, ahí está el virus. Ay, Dios santo, pero voy al casino. El otro día que fuimos, bendito sea Dios, retacadísimo. Vamos a las tiendas, Dios celestial, retacadas también. Allí no hay virus, El casino no, allí no hay contagios ni virus. Allí no está esta pandemia. Digo, con cuánta razón Jesucristo expresó unas palabras. Muchos son los elegidos, muchos son los invitados, pero pocos los elegidos. Esta pequeña reflexión está al azar, está en YouTube, lo puedes contactar, ¿sí? Para quien quiera y para quien desea. ¿No lo quieres hacer? No lo hagas. Mi obligación es testificar, gritar, proclamar que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y que resucitó. Dice que los reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído lo que les había dicho. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea y se condenará. Y allí me detengo otro poquito porque nuestros hermanos, los evangélicos, nuestros hermanos que no comparten la misma religiosidad, nos ponen esta cita bíblica para decir que primeramente no se deben bautizar a los niños, que primeramente deben de creer. Y cómo un niño va a entender los pasajes estos. Pero yo les digo, ¿han estudiado en verdad las escrituras? ¿Saben quién era Marcos? Marcos les mandó este mensaje que bautizaran. ¿Saben a quiénes? A los paganos, a los que no conocían de Dios para nada. Y obviamente tenía que empezar por la gente adulta, por la gente grande, que se convirtieran, que dejaran sus malos hábitos y sus malas acciones para que después fuesen bautizados, que les proclamara la buena nueva. Marcos se fue con los paganos, ¿sí? Si miramos el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 28, versículo 19 en adelante, miraremos que Mateo fue anunciar la buena nueva a todo el pueblo judío, a todos los que sabían que la presentación del niño, que la circuncisión se tenía que hacer a los 8 días, pequeñitos recién nacidos. Y ese es el bautizo del Antiguo Testamento. A Mateo se le recomienda así en el Mateo 28. Vamos a ver dónde está Mateo 28, capítulo 19 al 20. Dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Primeramente, el mandato, la orden de Jesucristo para ti y para mí que ya somos bautizados, es para nosotros que ya somos bautizados. Por eso yo estoy aquí testificando, por eso estoy proclamando, porque yo fui bautizado y al igual que a sus apóstoles hace 2000 años, a mí también me dijeron, ve por todo el mundo y hagan discípulos entre todos los pueblos, ¿sí? Por eso estamos anunciando aquí en este medio de comunicación, en estas redes sociales, que hagamos discípulos, que creamos que Jesús es el Señor de señores, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el alfa, el omega, que Jesús es el principio y el fin. Después dice, bautícenlos. Primero, váyanos y hagan discípulos entre todos los pueblos. Para ser discípulo, ¿qué se necesita? Ser bautizado, ¿sí? Miramos acá en Lucas que pues como él fue a predicar a los que no eran judíos, ¿sí?
pues fue a predicarles, y obviamente tenía que empezar con la gente grande. Aquí no. Para ser discípulo de Jesús necesitan primero ser bautizados, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y fíjense aquí las palabras para ti, hermano, hermanita, que de casualidad, de coincidencia estás oyendo esta pequeña reflexión. Se te queda en tu mente y en tu corazón estas palabras: quien crea y se bautice, se salvará. Y allí me detengo tantito. Quien crea y se bautice, se salvará. Quien no crea y no se bautice, se condenará. Y yo te hago esta preguntita: ¿y si tu hijo ya tiene 5 añitos, 6 añitos? Porque esta promesa, lo que nos dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí es lo que nos dijo San Pedro: porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Y obviamente las familias hay hijos, y entonces quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea y no se bautice no se condenará. Después nos dice, ya después para terminar, dice: enséñenles todo lo que yo les he mandado. Pero miramos 3 pasitos, ¿eh? Primer pasito: ¿qué se necesita para ser discípulo de Jesús? Ser bautizado. Después de que eres bautizado, ya eres discípulo de Jesús. ¿Qué debes de aprender? Lo que yo les he enseñado, dice Jesús. ¿A quiénes? A todo aquel que anda predicando la palabra de Dios, que anda difundiendo, pero de acuerdo a las leyes de la Santa y Madre Iglesia Católica, sin quitarle y sin adulterar nada de la palabra de Dios. Si el Señor dice: este es mi cuerpo, no es una representación, es una realidad y un hecho, lo creas o no lo creas. San Pablo nos dice: quien come y bebe la sangre indignamente del Señor. ¿Cuál es comer y beber la sangre del Señor indignamente? Cuando no crees que ese pedacito de pan es la carne de Jesús, cuando no crees que ese pequeño vinito es la sangre de nuestro Señor. Quien come y vive y bebe indignamente la carne del Señor y su sangre, come y bebe su propia condenación. Por lo tanto, examinémonos antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. En ningún momento dice: esta es una representación. Te equivocaste, mi hermano, mi hermanita. No es una representación, es un mandato del mismo Señor, ¿eh? Por eso, fíjese con qué palabras termina Mateo 28, 19, allá en el capítulo 20. Yo estaré con todos ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Te has hecho una preguntita? Allá en tu imaginación te has hecho una preguntita. ¿Por qué después de 2000 años, cuando han existido en la Iglesia Católica tanto obispo, cardenal, tanto sacerdote, que se han portado de la manera más demoníaca, que han hecho tanta atrocidad en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, pero no han podido vencer a la Iglesia Católica? ¿Te has hecho esta preguntita? ¿Por qué sigue aún en este caminar esta iglesia? ¿Te has hecho esta preguntita? Nada más quiero que me contestes esto. Por algún motivo, ¿te has hecho esta preguntita? ¿Por qué sigue vigente hasta ahorita, testificando y glorificando al Dios Santísimo? Simple y sencillamente por estas palabras: porque yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Mira, yo no fui ni tuve estudios de ninguna especie, fui a unos crecimientos, tuve una formación aquí con el obispo de Nevada, ¿sí? Tuve una pequeña formación de 2 años, estuvimos en muchos estudios, tuve la unción también, tuve el mandato también, se nos puso un gabán, se nos impusieron las manos y nos mandaron con un lema: a donde les conduzca el Espíritu Santo. A veces estamos en México, a veces andamos en Michoacán, a veces estamos en Estados Unidos, a donde el Espíritu Santo nos conduzca. Hasta la fecha estamos vivos por la bendición y gracia de Dios. Y sabes, antes de venir aquí, le suplicamos al Dios Santísimo que se apiade de nosotros, que no nos permita por nada adulterar su santa palabra ni mutilarla,
que nos dé la inteligencia, la fuerza y la eficacia del Espíritu Santo para poder proclamar y testificar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que venció a la muerte y que le creemos. Por eso hablamos y estamos aquí. Mi hermano, mi hermanita, espero en Dios, les explico al Dios Santísimo que a través de esta pequeña reflexión, pues no nos hagamos como los apóstoles, que no caigamos en ese error y pues no confundamos que el primer día de la semana, el día de reunión, el día de la acción de gracias de la Santa Eucaristía, es el domingo. Y también pues que ahora seamos más creyentes, que creamos con todo nuestro corazón que Jesús está vivo y que resucitó y venció a la muerte. Y por último, que seamos dóciles a su palabra y que seamos también portadores de su palabra y testifiquemos donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Que si vas a un restaurante, no te dé pena persinarte allí y darle la acción de gracias por los sagrados alimentos, bendecirlos. Que si vas en el carro, en el avión, no te dé pena elevar una oración allí, que te vean y te critiquen. ¿Y eso qué? No te va a pasar nada con eso. Mi hermano, mi hermanito, pues le ruego al Dios Santísimo para que una vez más, a través de esta pequeña reflexión que nosotros con mucho amor venimos a compartirte, pues te haya servido de algo. Que ya no seamos incrédulos, que seamos sencillos, humildes, que seamos caritativos y amorosos con el prójimo. Esta tardecita, esta nochecita, a la hora que nos escuches, elevamos nuestra oración ante el Dios Santísimo y decimos: gloria a ti, Rey de Reyes. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos y te bendecimos, Dios eterno, Dios único, poderoso, verdadero y bueno. Bendito sea, Señor, porque aún contra esta pandemia, aún en medio de esta mortandad en que estamos viviendo todo el género humano, tú has tenido, Señor, la bondad y la delicadeza de mantenernos con vida. Padre Santo, te ruego por todas estas personas que a través de las redes sociales que escuchan este mensaje, tú, Padre bueno, los bendigas, que toques el corazón de cada uno de ellos, que almacenen en su mente y en su corazón a un Cristo resucitado, no a un Cristo vencido, y que inunde sus hogares de bendiciones. Padre Santo, este día te ruego por todos nuestros hermanos que andan en la drogadicción, en la pudrición, que andan en la prostitución, que andan haciendo todas las maldades del mundo, secuestros, violaciones, matanzas, para que tú, Padre bueno, toques el corazón de cada uno de ellos, reflexionen y no vayan al fuego eterno. Padre Santísimo, de una manera muy especial te suplico por Abraham, por Adi, ten piedad de ellos, Señor, son tus hijos también. Te suplico, amantísimo Padre, que toques el corazón y aprovechando este momento, te encomiendo a Janet Ayala. Tú sabes el anhelo que ella tenía y sabes que se le desvaneció ese anhelo. Infunde en su mente y en su corazón esas ganas de seguir adelante, Señor, y concédele ese don que tanto te está pidiendo, Señor. Ten piedad y misericordia de ella y de todas las hermanas que están pasando por la misma situación. Padre bueno, en tus manos nos encomendamos y aprovechando la ocasión ahorita, que yo sé que muchas personas lo van a oír, de un testimonio de una personita que no tenía la posibilidad de sanarse para nada. Tú, Señor, lo has querido y ayer salió del hospital después de 5 meses de tener COVID y estar 35 días entubado. Tú le diste la oportunidad, Señor, porque tú eres el bueno y así como le diste la oportunidad, esta segunda oportunidad en su vida, se las des a todos nuestros hermanitos que están conectados a esos respiradores. Todos esos hermanitos que tienen esas enfermedades terminales, compadécete, Señor, y de una manera muy especial, Señor, Nena ha sufrido ya mucho, Señor. Tú eres bueno y generoso y sé que ella es una mujer fuerte y cree tanto en ti, Señor, pero yo te suplico en el nombre bendito que está sobre todo nombre, que te apiades, Señor, que te apiades y toques todas esas dolencias que tiene, todas esas partes de su cuerpo
que están padeciendo y están sufriendo. Sé de antemano que eres un Dios poderoso y bueno y que jamás te equivocas, Señor. Por eso, Señor, yo te ruego de todo corazón este día, ten misericordia de ella. Tú sabes cuánto has sufrido y sabes cuánto te ha servido. Señor, sé que tú nunca te equivocas. Tienes todos los designios en tus manos y tú sabes lo que le está sucediendo. En tus manos le encomiendo, pues, Padre bueno, y que todo, mi Señor, sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mi hermano, mi hermanita, bendito sea Dios. No nos despedimos de ustedes, simplemente les decimos un hasta luego. Si Dios quiere, nos miraremos para el próximo sábado, ya que hoy sábado pues estamos testificando de esa resurrección todavía, y todos estos días se nos ha estado anunciando y se nos seguirán anunciando, y no nos cansaremos nosotros de seguir adelante testificando y proclamando que Jesús venció a la muerte y que está vivo. Que pasen un feliz y bendecido día.